Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando Idiotas en una nueva edición. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de saludar a todos los escuchas y de tomar un nuevo tema tan interesante que podría ser película de James Bond y hablar de un personaje que pues ha hecho retumbar este país tan grande como es Rusia. Además una figura de las redes sociales o que fue creada en las redes sociales. Sí, y estamos hablando de Alexei Anatolievich Navalny, mejor conocido como Alexei Navalny, Chavita. Y hace unos días murió, han declarado que por causas naturales, en una prisión de Siberia. Vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de por qué se convirtió en el principal líder opositor al gobierno ruso. Y incluso, como tú dices, una película como de espías, porque tuvo varios intentos de asesinato y uno de envenenamiento, Chavita. Pero bueno, Alexei Navalny, Chavita, nace el 4 de junio de 1976 en una ciudad muy pequeña cerca de Moscú, pero luego, al parecer, sus padres se cambian a una ciudad que se llama Obninsk, que es una ciudad muy conocida, Chavita, porque fue fundada por los primeros creadores de una central nuclear. Realmente los pobladores de Obninsk son gente que conocen temas nucleares, entonces por eso se le llama una ciudad científica. De hecho, Alexei Navalny platicaba que su abuelo, familia de Navalny, venía de Chernobyl, Chavita, y de todo el problema que se suscitó en Chernobyl. Su familia era de allá. Órale. Entonces, bueno, su padre era un técnico en electrónica y su madre era economista. Alexei Navalny tiene un hermano menor llamado Oleg Navalny, que es físico. Pero bueno, Alexei Navalny se interesa mucho más por la política desde una edad temprana. De hecho, se une al Partido Democrático Liberal de Rusia, pero lo abandona un poco después para irse a estudiar Derecho. Y estudia Derecho en la Universidad Rusa de la Amistad en Moscú y luego se especializa en la Academia Estatal de Finanzas. Y ya empezaba él con varias ideas mucho más liberadas al régimen actual, ¿no? Y que justo yo creo que Yale es lo que le trae este nuevo aire, ¿no? Este fue lo que funda todo ese nuevo pensamiento en él, porque dicen que antes tenía ideas un poquito más nacionalistas y que de hecho por eso se separa por primera vez del Partido Liberal, ¿no? Sí. Ahí es cuando en 1999 y hasta 2007 Navalny pertenece al Partido Liberal Yabloko, que abandonó por causas que han dicho que fueron por ser muy nacionalista. Justo creo que él tenía una cierta idea o ciertas ideas demasiado nacionalistas, pero demasiado extremistas con temas como de migración, ¿no, Chavita? Sí, al parecer hasta en su canal de YouTube tiene un video en el que habla bastante mal de los inmigrantes y en específico de los musulmanes. Entonces creo que sí tenía una visión, si bien más abierta, yo creo que al mercado, probablemente menos abierta en cuanto a cultura, ¿no? Justo es expulsado de este partido por ese tipo de posiciones, ¿no? Y empieza a replantearse su vida
su vida profesional. Y en 2010, Navalny obtiene una beca del programa Yale World Fellows, concebido con el objetivo de crear una red global de líderes emergentes que facilitaran el entendimiento internacional. Y entonces se va a estudiar a Yale y ahí, como tú dices, Chavita, empieza a llenarse del pensamiento más occidentalizado, ¿no? Sí, yo creo que ahí justo se empieza a dar cuenta que está llegando una ola, digamos, un poco más democrática al mundo y que se están eligiendo y cambiando diversos gobiernos más alineados hacia lo que se le dice el bloque del oeste, y que pues él se puede colgar de esto y llevarle la democracia a un pueblo como es el ruso. Y crea y empieza a tener una idea de crear un nuevo partido político y ver cómo podría quizá mejorar su país, ¿no? Es correcto, Chavita. Y aquí empieza a cuestionar el status quo del gobierno, ¿no? Y cuando regresa, Navalny crea una ONG que se llama la Fundación Anticorrupción en 2011. Y entonces empieza a investigar corrupción de funcionarios, autoridades y empresas rusas controladas por el Estado. Digamos, la mafia del poder, como la podemos entender. A la mafia del poder le empieza a checar, ¿no? Y empieza a sacar este tipo de conflictos de intereses. Él comenta que él tiene algunas de las acciones de estas empresas del Estado y que por eso podía tener acceso a algunos de los documentos y estados financieros. Pues se dedica a exponer a este tipo de personas. Y qué simpático, ¿no? Que también aquí en México tenemos nuestro Mexicanos contra la corrupción, pero él tenía su partido anticorrupción, ¿no? Bueno, ese no era partido, era su organización, ¿no? Es una ONG. Es una ONG, Chavita. Bueno, el chiste es que Navalny empieza a sacar videos en YouTube, a utilizar esta red social, este medio masivo, haciendo investigaciones con esta ONG y publicando el resultado de estas investigaciones en YouTube. Y entonces se empieza a pisar muchos callos, Chavita. Y empieza a pisar callos grandes, ¿no? Pero además creo que me gustaría resaltar que él justo es parte de este fenómeno que cuando surge Facebook, YouTube en 2008, 2010, él es uno de estos primeros personas que aprovecha las redes sociales para crear política. Llegó la primavera árabe, llegan muchos políticos, se agarraron de las redes sociales para crecer, ¿no? Y en ese entonces Twitter, que era como la red para la política, pues fue utilizada por Navalny, ¿no? Igualmente que YouTube. Pero bueno, primero hay que decirlo, cómo logra tener esa cantidad de gente en las redes, porque pues es una pregunta natural. Lo que hace Navalny es que cuando regresa de Yale se postula, ¿no? Para las elecciones legislativas en Rusia en 2011 y pierde, Chavita. No obstante que pierde, llama a protestas desde su blog utilizando su posición política y desde su cuenta de Twitter y logra acumular más de 2 millones de seguidores. Luego en 2011 saca el primer documental o el primer video que se llama Las elecciones no son nuestras. Y en este video critica las elecciones parlamentarias de Rusia de 2011, en donde con base en ciertos datos que él da, considera a estas elecciones como fraudulentas. Este video ha acumulado más de 16 millones de visitas y ha sido traducido a más de 10 idiomas. Órale, entonces pegó durísimo.
pegó durísimo y ahí empieza a subir y empieza a darse cuenta del mecanismo de poder que tienen estos instrumentos como el YouTube. Y luego creo que saca otro gran documental en 2015 que se llama Chaika, y en este documental expone la riqueza y el nepotismo del fiscal general de Rusia, Yuri Chaika. El video acumula luego más de 25 millones de visitas y ha sido traducido en 15 idiomas. Luego le llega a esta población rusa este tipo de información y este tipo de canales. Se ha de haber masificado más todo su, digamos, su mensaje, porque eso no lo podías ver antes en televisión, ¿no? Y al ser el internet tan abierto, yo creo que pues la gente se empieza a dar cuenta que hay otros medios de consumo que quizá no había visto el Kremlin y pues lo empiezan a consumir, ¿no? Y creo que hasta el día en ese tema no había subido a un nivel espectacular. Y no había pasado de ser, bueno, pues un cuate que participó en las elecciones, ¿no? Y que perdió y que obviamente está dando argumentos, pues diciendo que hubo fraude porque él perdió. El segundo, bueno, si bien es del fiscal general de Rusia, más bien pues no es un funcionario de un nivel sí importante, pero no primordial. Pero en 2017, chavita, el video que publica, el que se llama Él no es Dimon, donde se investigan actividades de corrupción llevadas a cabo por el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, se vuelve un boom, ¿no? Y el video acumuló más de 35 millones de visitas y se tradujo en 20 idiomas. Y aquí Navalny tiene un primer atentado con ácido en 2017. Todo digamos, parece... su primera advertencia, ¿no? De parte del gobierno de Putin. Sí, es un primer atentado que es en abril de 2017, donde un hombre le arroja a la cara un líquido verde mientras salía de su oficina en Moscú. Este líquido le quema la cara y un ojo e incluso le provoca daños permanentes en la visión, chavita. Órale, pues fuerte, ¿no? Ahí. Sí, claro. Y ahí en ese momento él ya tiene un partido político, ¿no? Porque en algún momento funda su propio partido. No, chavita, todavía no. A Navalny funda este partido que él denominaba Rusia del Futuro hasta mayo de 2018 y fue como sucesor de un partido que se llamaba Partido del Progreso. Pero cabe señalar que este Rusia del Futuro pues nunca fue registrado oficialmente por el Ministerio de Justicia de Rusia. Pero bueno, en este primer ataque con ácido, pues todo mundo decía que había sido el gobierno ruso. Esto fue condenado por la comunidad internacional. Obviamente el atacante nunca fue identificado ni detenido, ¿no? Pero bueno, pues lo que determinan a las autoridades es que el líquido que le arrojan a Navalny era una mezcla de ácido sulfúrico y verde brillante. Navalny fue hospitalizado varios días y se sometió a tratamiento en España. Este ataque le provocó daños permanentes en el ojo derecho. Y bueno, pues en su momento la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos pidieron una investigación independiente del ataque, la cual pues nunca se realizó. Este ataque tuvo un impacto muy significativo en la vida de Alexei Navalny porque lo dejó con un dolor físico y emocional considerable, ¿no? Pero también yo creo que este primer ataque sirve un poco para consolidarlo como un símbolo de la resistencia al gobierno de Putin. Sí, yo creo que pues no sé si decir martirizó, pero sí
lo hizo ver como este personaje que lucha y que se está dañando, bueno, que está dispuesto a recibir golpes por su país, y esto lo eleva mucho, ¿no? Es correcto, Chavita. Y luego, pues sigue siendo muy opositor. La verdad es que incluso, ¿no? El gobierno ruso lo atacó muchas veces diciendo que tenía muchos neonazis y extremistas dentro de su gente que lo apoyaba, ¿no, Chavita? Sí, y también se le acusaba mucho de ser justo un peón de Washington, ¿no? Y que de cierta manera uno sí llega a notar que Navalny, después de este acercamiento a Yale, pues sí tuvo acercamientos con John McCain en 2013, participó en varias conferencias de Estados Unidos, y si bien uno podría pensar, pues sí, él pues va por un gobierno o una mentalidad más abierta, también deja mucho a pensar que podría haber tenido ciertos vínculos, ¿no? Con Estados Unidos. Justo ya para esto, Chavita llevaba prácticamente 2 encarcelamientos previos, ¿no? Justo cuando terminan las primeras elecciones, inicia su blog, lo encarcela en 15 días, luego fue encarcelado en 2012, ¿no? Pero luego ya el gobierno empieza a ver pues que Navalny puede significar una verdadera amenaza, ¿no? Una verdadera amenaza y el resurgimiento de una fuerza política que prácticamente el gobierno ruso ha acabado con la oposición. Pero Navalny en 2013 también ya había sido juzgado culpable de malversación de fondos y condenado a 5 años de prisión por la justicia rusa. De hecho, esta condena incluso fue denunciada por la Unión Europea y Estados Unidos como un proceso influido por intereses políticos, y que el propósito adicional del proceso penal contra Alexei Navalny justificó la violación de un convenio que había, que era el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en contra de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, bueno, pues justo sí empieza con ideas, y al principio, hay que decirlo así, sí tenía ideas como la que tú decías del video en el que en su red prácticamente acusa a los inmigrantes de delincuentes o de cucarachas, ¿no? Y bueno, él decía que esto pues era necesario porque requería tener apoyo hasta del más mínimo opositor a Putin, no obstante que viniera de donde viniera, ¿no, Chavita? Sí. O sea que sí justificó, digamos, su manera de comportarse en el video, ¿no? No que él creyera, supuestamente. Es correcto. Entonces, bueno, pues nuevamente en 2019, en una de sus últimas detenciones, Navalny acusa al gobierno ruso de haberlo envenenado tras la inexplicable hinchazón de los párpados y múltiples abscesos en el cuello, torso y codos. Este es su primer intento, que este es el que me decías que había sido con un vaso, ¿no? Tomando algo, Chavita. Sí, me parece que también era en una de estas giras que hacía, porque pues él era obviamente muy activo, se dedicaba justo como alguna vez López Obrador a visitar diferentes pueblos de Rusia y pues difundir justo este mensaje de contra la corrupción, de apoyo a su partido político. Y pues en uno de estos viajes comenta que en el vaso que utilizaba en su hotel lo toma y estaba como impregnado este vaso. Y pues bueno, después de salir de esta gira, pues se empieza a sentir mal y le causa esta reacción en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un primer ataque que no se tiene ninguna comprobación de esto. Pero luego viene un evento que cruza al 20 de agosto de 2020, Chavita.
Y se da el 20 de agosto de 2020, cuando Alexei Navalny iba en un vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk hasta Moscú. Y durante el vuelo, Chavita, se empieza a sentir mal. Logran avisarle a los pilotos. Los pilotos aterrizan de urgencia en una ciudad que se llama Omsk. Y tiene que ser hospitalizado de urgencia por el estado inconsciente y grave en el que llegaba. Entra al hospital, lo ponen en terapia intensiva. Y aquí pide la familia apoyo, ¿no? Aparte de la Unión Europea, por lo que tengo. Es correcto. Evidentemente, los primeros días empiezan a negar el acceso a la familia para verlo, ¿no? Justo lo que algunos comentaban es que, y decían algunas primeras declaraciones, es que Navalny había sido envenenado con algo que había bebido por la mañana, con algo que había sido mezclado dentro de su té. La familia empieza a dudar sobre el equipo médico de esa ciudad porque les empiezan a ocultar información. Y entonces la esposa de Navalny y el equipo de Navalny empieza a contactar y empieza a hacer declaraciones para pedir apoyo de la Unión Europea, pues para poder solicitar asilo político en algún país de la comunidad europea. Tanto Francia como Alemania informan que están dispuestos a acoger a Navalny e incluso ofrecen atención médica, pero bueno, y esto lo trata mucho el documental que está en HBO, Chavita, que se llama Navalny, donde tratan todo este esquema y cómo el gobierno ruso o el personal médico se tardó mucho tiempo en darle respuesta y darle el sí a la petición de Alemania para llevarse a Navalny. Y bueno, algunos decían que lo que estaba haciendo el equipo médico es que tratando de ocultar con el paso de los días y que en la sangre, pues Navalny pudiera desechar el líquido con el cual había sido envenenado. Ok. Y fíjate, James, ahí una pequeña anécdota, ahí hablando del envenenamiento y de su traslado a Berlín, que justo en esa época me tocó hacer un pequeño viaje de fin de semana a esa ciudad y me sorprendió. Yo no estaba enterado de que Navalny estaba ahí. Me sorprendió mucho que estaba rodeadísimo de policías y me parece que me tocó ver cuando lo transportaban porque salieron varias camionetas. Fue un operativo enorme. Nunca había visto ni he vuelto a ver tanto policía en Berlín. Pero justo en esa época en la que él se recupera de este envenenamiento en esa ciudad, ¿no? Es correcto, Chavita. Entonces, bueno, pues los médicos, como te decía, empezaron a decir que no estaba en condiciones de ser trasladado. Y entonces, bueno, la familia acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar apoyo para que se autorice este traslado. Y el tribunal dicta una medida preliminar en favor de Navalny, exigiendo a las autoridades rusas presentar el informe médico, así como dar acceso a un médico personal para visitar al paciente. Se tarda un poco y debido a esta presión tan fuerte que hizo la familia, días de que haya llegado, prácticamente 2 días, se anunció la autorización del hospital para que Navalny fuera trasladado al... Como te decía, la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, declaró incluso que los médicos del hospital estaban demorando deliberadamente la salida de Navalny para que la sustancia tóxica se saliera del cuerpo, Chavi. Ok. Entonces, bueno, un avión ambulancia lo va y lo traslada al Hospital Charité de Berlín. Llega ahí, Navalny inicia tratamiento, ¿no? Y el 24 de agosto, casi 4 días después del atentado,
Se realizan unas pruebas, distintas pruebas al cuerpo de Alexei Navalny en laboratorios independientes y determinan que el opositor había sido envenenado con una sustancia del grupo de inhibidores de... Está difícil el nombre, chavita. Pues igual. Acetilcolinesterasa. No, pues no hace falta, ¿no? Con que hubieras nombrado el que era un químico ruso, y creo que el público sabe que son palabras difíciles, pero creo que ahí es lo que delata al Kremlin ser parte de este intento, ¿no? Porque es un químico que solo utilizaba la Unión Soviética, ¿no? Y es un químico que utilizaban para un agente nervioso de un grupo de venenos que tenía la Unión Soviética para sus espías, que se denomina Novichok, chavita. Órale. Entonces, bueno, ¿no? Luego sale también la revista esta alemana Der Spiegel y otro medio de investigación que se llama Bellingcat, ¿no? Y también determinan que la sustancia que tenía Alexei Navalny era proveniente del Novichok. Y que justo me comentabas algo interesante de esa revista, ¿no? ¿De dónde venía su nombre? Un poquito para hacer pausa, pero se me hizo muy cool. El de Bellingcat. De Bellingcat, chavita. Sí. Sí, está padrísimo porque este Bellingcat es como un sitio web de periodismo de investigación y se especializa en verificación de hechos e inteligencia de fuentes abiertas, chavita. Fue fundado por un bloguero que se llama Elliot Higgins en 2014, pero está muy padre porque su nombre deriva de la expresión en inglés belling the cat, que es como poner cascabeles al gato, y proviene de esta fábula medieval sobre los ratones cuando discuten cómo hacer que un gato sea inofensivo. Y cuando descubren cómo hacer que un gato sea inofensivo, uno sugiere poner una campana alrededor de su cuello y todos los ratones apoyan la idea, pero bueno, pues ninguno está dispuesto a hacer eso. Entonces justo como que tiene este medio pues un nombre bastante creativo, ¿no, chavita? Sí, me latió mucho la anécdota, la verdad. Bueno, pues después, chavita, Navalny sigue en el hospital. El 27 de agosto, la Fiscalía rusa pide a Alemania los datos sobre la salud de Navalny y asegura en un comunicado que se ha invitado a la parte alemana a proporcionar a las autoridades rusas explicaciones, información y pruebas de los diagnósticos preliminares realizados y los documentos, ¿no? Y que hay que recordar que ahí Navalny estaba en libertad condicional. Sí. Y eso le va a servir de pretexto al gobierno ruso para prensarlo un poquito más adelante, ¿no? Es correcto, chavita. Pero el punto más álgido de este problema, uno de los puntos más álgidos, se da en septiembre de 2020, cuando el gobierno alemán confirma que el laboratorio especializado del ejército alemán había encontrado pruebas inequívocas del envenenamiento de Navalny con un agente nervioso del grupo Novichok. Y por lo tanto, la canciller Angela Merkel exige explicaciones al gobierno de Rusia. Esto provoca que al día siguiente la propia Organización para la Prohibición de las Armas Químicas emita un comunicado en el que se le recuerda que, según la Convención sobre Armas Químicas, cualquier tipo de envenenamiento de un individuo mediante un agente de este tipo es considerado como empleo de arma química. Órale. Es hasta el 7 de septiembre, chavita, que Alexei Navalny sale de un coma inducido ahí en el hospital Charité y ya se le retira el respirador artificial. Prácticamente sale hasta el día 23 de septiembre y ahí Navalny inicia una recuperación, un tratamiento de recuperación y anuncia hacerlo en Alemania hasta su conclusión, chavita. Y justo creo que
antes de regresar a Rusia, porque después de esto les dicen que no debería de regresar a Rusia, pues ya es un más que seguro que tendría un destino, digamos, oscuro al regresar a su país. Él otorga una entrevista a un medio estadounidense que se llama 60 Minutos, o más bien un programa de televisión, y pueden encontrar su última entrevista a medios americanos en YouTube buscando Navalny 60 Minutos. Está bastante interesante y justo ahonda un poquito más en esta onda del caso del envenenamiento y sobre su familia, ¿no, James? Sí, Chavita. Y no obstante lo anterior, ¿no? Otro de sus videos más famosos de su canal también es una entrevista con Navalny realizada por el periodista Yuri Dud. Y este video también está interesante porque puedes ver las posiciones que tenía en contra del gobierno. Okay. Evidentemente la comunidad internacional con esto prende sus alertas. Hay reacciones de Amnistía Internacional, del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea. La canciller alemana pide transparencia en la investigación. El ministro de Exteriores de Francia, el secretario de los Estados Unidos, Michael Pompeo, el entonces primer ministro Boris Johnson, un montón, ¿no, Chavita? De toda la legión del oeste, digamos. Durante su tratamiento de recuperación, Chavita, que lleva a cabo en Alemania, Navalny tiene contactos, según el video que está en HBO, con gente de esta organización Bellingcat y la BBC. Y estos cuates le ayudan a Navalny le platican que quieren darle pruebas para decir que el gobierno ruso estaba detrás del envenenamiento por Novichok. Digamos, ellos son los que le consiguen toda esa inteligencia, aparte de ya haberse confirmado en el hospital. Sí, o sea, ellos le consiguen los datos de todo el grupo delictivo que llevó el Novichok al cuerpo de Navalny. En este video, que es interesante que lo vean, ¿no? Bellingcat consigue los números celulares de cada uno de los miembros del grupo que llevó a cabo el envenenamiento. En uno de ellos, Navalny se hace pasar por un jefe del grupo, como que le pide un reporte, y ahí el tipo empieza a confesar cómo se llevó a cabo el atentado y que el veneno lo pusieron en los calzoncillos de Alexei Navalny. Y ahí, ¿qué conexiones tan grandes de este medio para conseguir ese tipo de inteligencia? No, yo creo que eso sí hace sospechar que pues también había gobiernos atrás, o al menos a mí. Yes. Pues bueno, Chavita, lo que declaran es que pues Navalny consigue esta información. Imagínate, Chavita, ¿no? Pero luego, bueno, pues el 17 de enero de 2021, Alexei Navalny regresa a Rusia tras permanecer 5 meses en Alemania después de su envenenamiento. En el aeropuerto de Moscú-Vnukovo se organiza un fuerte despliegue policial para evitar que los seguidores del líder estuvieran ahí por su llegada. Esto se ve también en el documental. Desvían el avión al aeropuerto internacional de Moscú, Sheremetyevo, y ahí es donde Navalny es arrestado al cruzar el control de pasaportes, acusado de incumplir las condiciones de una condena previa por presunta corrupción en el caso de Yves Rocher. Sin embargo, las autoridades rusas ya sabían que dicha sentencia había sido recurrida y la demanda ganada por el opositor en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque este tribunal había considerado que el gobierno ruso violó los derechos fundamentales de Navalny y su hermano Oleg, e incluso condenan al Estado ruso a pagar 10,000 euros por daños y perjuicios a cada hermano al reembolso de sus costos legales
y más o menos fueron como 45,000 euros más para Navalny y 18,000 para Oleg, chavita. Ya que lo ponen a disposición judicial, lo trasladan, el tribunal determina prisión provisional hasta el 15 de febrero y ahí se iba a definir si continuaba en prisión o regresaba al régimen de condena de libertad condicional. Okay. Y durante este periodo publica uno de sus videos más importantes, ¿no? Hablando en su movimiento en contra de Putin, ¿no, James? Es correcto, chavita. Prácticamente 2 días después, como dicen, el perro es bravo y le patean la puerta. La Fundación Anticorrupción de Navalny publica este video que se llama El Palacio de Putin, historia del mayor soborno. Y publica un tema en este video acerca de un palacio que tiene Putin a las orillas del Mar Negro y que es una investigación que tiene incluso hasta subtítulos en inglés, chavita. Y está impresionante, ¿no? Es unas tomas además que las hacen con dron. Sí parece un palacio, digamos, de Disney, digámoslo así, lo tenía el Putin. Sí, y bueno, pues este video, chavita, acumula más de 120 millones de visitas y fue traducido en 40 idiomas. Yo creo que aquí ya también se le acaba un poco la paciencia al Estado ruso, ¿no? Se le está ya empezando a acabar la paciencia en cuanto al movimiento de Navalny, ¿no crees? Es correcto, chavita. Esto también genera miles de personas que marchan en más de 110 ciudades rusas. Las fuerzas del orden detienen a más de 3,000 personas. Entre incluso los arrestados estaba su esposa Yulia Navalnaya. Luego el 31 de enero vuelven a subir las manifestaciones. A finales de febrero de 2021, incluso Amnistía Internacional declara que había decidido dejar de reconocer a Alexei Navalny como prisionero de conciencia debido a unas declaraciones que Amnistía reconoce como discurso de odio de estos que había hecho 15 años atrás Navalny, ¿no? La ONG luego continúa haciendo una campaña por su liberalización, diciendo que la razón de su encarcelación era exclusivamente por su activismo anti-Putin. Como tú dices, chavita, Navalny empieza un juicio ante el gobierno ruso por haber violado su libertad condicional, chavita. Que justo es donde lo toman del cuello desde antes, ¿no? Porque esta libertad condicional era justo lo que lo amarraba mucho a poder ser arrestado en cualquier momento, ¿no? Sí, y justo lo que pasa es que el gobierno ruso determina que la libertad de tráfico de Navalny estaba limitada porque tenía un proceso pendiente. Me imagino que esa tensión que se da en Berlín pues la toman como la violación, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es lo que causa que el 2 de febrero no se resuelva el juicio y Navalny sea condenado a 3 años y medio de prisión, acusado de violar acusado de violar la libertad condicional al no haberse presentado en 2020 ante la autoridad para ir a hacer su firma, ¿no? Justo cuando sucede esto, en su vista judicial, afirma que el presidente Putin iba a pasar a la historia como un envenenador. Cuando termina la sentencia, empiezan también pues todas las condenas internacionales. La Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido. Y el 16 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena la liberación inmediata de Navalny por la naturaleza y peligro de muerte del solicitante, que era Navalny.
El gobierno ruso afirma que la solicitud del tribunal era una intromisión en el sistema judicial de un estado soberano y que por lo tanto la petición era irrazonable e ilegal. El 20 de febrero, un juzgado de Moscú rechaza la apelación de la sentencia y bueno, pues eso es lo que lo mantiene en la cárcel. Y que lamentablemente pues ya de ahí ya nunca ve, digamos, la luz del día desde afuera de esa cárcel, ¿no? Sí, el 28 de febrero de 2021 a Navalny lo trasladan a la llamada colonia colectiva número 2 en Prokhorov. Y dicen que es espantosa, chavita. Lo que yo he leído es que es una prisión que está cerca de Siberia. Entonces imagínate los fríos. Y incluso Navalny presentó quejas en donde acusaba que las autoridades lo privaban del sueño, que relató incluso Navalny a sus abogados que los guardias lo hacían levantarse 8 veces cada noche. El diseño de las celdas rusas, y es algo muy interesante, ¿no? Es que la cama, digamos, está fijada por 2 cadenas que desde fuera las puedes desempotrar. Entonces realmente no te queda cama en la celda porque realmente la plancha de la que forma parte la cama se vuelve paralela a la pared y por lo tanto pues no tienes dónde acostarte. Los guardias deciden cuándo te levantas. Entonces, bueno, pues sí está fuerte. Justo también Navalny acusó de presentar temas de salud como dolores de espalda. Imagínate, pues con esas caídas de la cama, chavita, mucha tortura, ¿no? Y para ser sinceros, ¿no? Él estuvo así prácticamente 1120 días de reclusión, de los cuales prácticamente 300 estuvo confinado en una celda de aislamiento, prácticamente en donde no veía la luz del día, chavita. Fuertísimo. Y yo creo que ahí ya era parte de, digamos, este trágico final de su historia. Es que me imagino que el Estado ruso sabía que él ya no iba a salir o pretendía que ya no saliera o regresara después de ese encarcelamiento, ¿no? Sí, y luego es que fue un encarcelamiento muy duro porque incluso hubo muchas presiones internacionales cuando se sentía enfermo para que le dieran tratamiento médico, le dieron. También Navalny en marzo de 2021 comenzó una huelga de hambre, ¿no? Que le provocó pues una enfermedad muy grave, ¿no? Y luego en 2022 lo declaran culpable a una pena de 9 años por fraude y desacato a tribunales rusos. Y bueno, pues este juicio es considerado como fraudulento por muchos países. El 11 de diciembre de 2023, los ayudantes de Navalny revelaron no haber tenido ningún contacto con Navalny durante 6 días. Y parece ser que a Navalny lo habían desaparecido y que esta desaparición fue posterior a la declaración de los 19 años adicionales en agosto y derivado del comienzo de la campaña rusa para la presidencia. Y luego es cuando, chavita, es hasta del 11 que se desaparece hasta el 25 de diciembre se anunció su localización en una colonia penal en el pueblo de Harp, que ya es más cerca de Siberia, ¿no? Como 1900 kilómetros al noreste de Moscú, en esta región de Yamalia Nenetsia.
es aquí en esta cárcel, ¿no? Donde el 16 de febrero de 2024 se anuncia el fallecimiento de Alexei Navalny. En su prisión, luego que el servicio penitenciario de esa cárcel indicara que Navalny se había sentido mal después de una caminata el viernes 9 de febrero. Ya muchos mandatarios han lamentado la muerte de este líder opositor y han incluso responsabilizado al gobierno ruso de esta tragedia. Un sinnúmero de funcionarios, Joe Biden, Jake Sullivan, el presidente del Consejo Europeo, el secretario general de la OTAN, han expresado su rechazo a este tema, ¿no? Su rechazo a Rusia por estos hechos. Hasta querían imponer sanciones extras, ¿no? Además. Querían imponer sanciones extras. Ya también la esposa de Navalny tiene un video en YouTube en donde parece ser que ella va a continuar la causa que tiene de oposición a Alexei Navalny. Pues le deseamos más que suerte en su campaña, suerte que no la agarre el Kremlin, ¿no? Pero sí está fuerte todo este tipo de especulaciones en cuanto a su muerte, porque también se ha dicho que pues no fue el Kremlin, sino realmente fue una muerte natural, ¿no? Han sido las últimas noticias, que eso es me correcto. Un poco. Ajá. Pues Chavita, es un tema interesante este tema de Alexei Navalny. Aún las informaciones que hay sobre su muerte siguen en desarrollo, ¿no? La realidad es que vienen elecciones en Rusia. Todo parece indicar que el presidente Putin las va a ganar por el gran control político que tiene. Creo que hoy en día Rusia ha podido sobreponerse a la gran cantidad de medidas que han impuesto los países derivados de la guerra de Ucrania y de este tema de Navalny. Creo que Navalny estaba sufriendo de una manera horrible en una cárcel de este tipo y realmente a mí me queda pues algunos interrogantes sobre cuál podría haber sido el motor del gobierno ruso para ejecutar un ataque de esta magnitud. Yo creo que ahí yo doy mi opinión personal porque es una especulación mía, James, pero yo creo que Putin ya tenía muy controlado a Navalny, ya estaba en un lugar muy remoto y muy probablemente sí lo quería ver muerto, pero yo creo que por la fecha en la que se da este fallecimiento, yo pensaría más que o fue una muerte natural por las malas condiciones a las que estaba expuesto Alexei Navalny, o que le convenía más al gobierno de los Estados Unidos este golpe mediático hacia el Kremlin, como justo se acercan sus elecciones, pero también están las elecciones de Estados Unidos, que está perdiendo ahorita esa posición en la guerra de Ucrania, que no están dando buenos resultados. Pues necesitaban hacerlo más villano aún a Putin, pero creo que eso ya es más bien una opinión personal y muy especulativa. No sé tú qué piensas, James. Pues difícil, ¿no? Pensar. Yo creo que las condiciones en una cárcel de esta naturaleza deben ser horrendas. Sí creo que Alexei Navalny desestabilizó un poco el gobierno ruso. También me deja un poco este tema de que también otro opositor del gobierno ruso como Prigozhin haya sido también con una muerte inexplicable, ¿no? Entonces son preguntas que uno hace y deja al aire, pero que es obligación de este cultivando darles todo el contexto de dónde está, quién es Alexei Navalny y por qué murió Alexei Navalny, ¿no? Sin duda alguna, creo que era un movimiento que empezaba a ser interesante. Les recomendaría que vean sus videos, ¿no?
del Palacio de Putin. Hay otros que también, el de Yo Soy Navalny, que sacó en 2013. Y tenía uno que muchísimo se llama carisma, además. Sí, coincido contigo, Chavita. Tenía mucho carisma. La mafia de Medvedev, ¿no? O Putin 2024, que son videos en donde, bueno, pues Navalny, a partir de muchos argumentos que en algún momento Russian Television ha criticado, ¿no, Chavita? Esta chica Ina Ifa, la verdad es que no me sé el apellido, pero Ina, muy famosa en YouTube, también esta chica de RT que ahora está en Canal Red, ¿no? En Canal Red, que fue la que le hizo la entrevista al presidente López Obrador, pues critica mucho esta posición de que Navalny probablemente no tenía el número de seguidores y que estaba siendo más bien potenciado por medios occidentales, ¿no, Chavita? Definitivamente. Yo creo que ahí, pues sí, simplemente se queda en duda, ¿no? No se puede llegar a ninguna respuesta clara con este caso. Y pues simplemente decir que Navalny, yo creo que sí era como esa cubetada fresca o digamos esa bocanada fresca de aire para Rusia en caso de que hubiera tenido una oposición en el gobierno, pero también era ese el quizá ser un peón de este grupo de países del bloque de Estados Unidos, porque la verdad es que sí se ve demasiado el apoyo de este bloque a Navalny. Creo que lo han glorificado más de lo que quizá era. De hecho, él apoyaba la anexión de Crimea. Probablemente si hubiera habido un conflicto en Ucrania en su gobierno, él también hubiera tomado alguna decisión similar a Putin, ¿no, James? Sí, y yo creo que la verdad, en ese sentido, hay algún documental que hace la Deutsche Welle sobre el pensamiento soviet y creo que lo deja muy claro. Yo creo que si bien Alexei Navalny traía muy buenas ideas, creo que el apoyo ruso no era tan inmenso como muchos medios lo tocan, Xavi, porque bien o mal, y es algo que en algún momento en algún Cultivando platicamos, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, no es que se caiga la Unión Soviética y se acabe el pensamiento soviético. Hoy en día hay mucha gente prorrusa, pro Putin y pronacionalista que está a favor de muchas ideas que hoy en día Putin ha abanderado, principalmente el que haya una industria nacional rusa y no haya tanto el esquema de globalización con el occidente, ¿no, Chavita? Y eso es lo que también he escuchado, que si bien Rusia no es un país de, digamos, una superpotencia económica, hablando de negocios y toda esta onda de transnacionales, sí es una Rusia en la que hay menos pobreza que en la digamos, Unión Soviética, en la que la gente sí se ve de cierta manera escuchada en cuanto a sus mínimos económicos, que justo buscan esta figura paternalista. La sociedad rusa sí es en general una sociedad muy conservadora y pues no están nada lejos de los pensamientos que Putin está dando, y mucha gente simplemente no busca un cambio, no está conforme. Hay muchos que viven también del gobierno y es más, muchos que tienen el gran recuerdo de la poderosa Unión Soviética y tienen ese deseo y han trasladado ese deseo y ese recuerdo histórico, que el propio Putin lo trata, ¿no?, en muchas entrevistas, del poderío que tenía la Unión Soviética. Pero bueno, Chavita, pues ese es el tema que traemos esta semana en el Cultivando. Y para cerrar, ¿qué canción ponemos, Chavita? Pues fíjate que les voy a recomendar esta vez una banda rusa para seguir con este mismo tema. La banda se llama Supersonic Future y tiene una canción que se llama Lift. Está bastante cool. Échenle un oído. Voy a dejarla en la lista de Cultivando Rolas, que ya la has publicado y que está muy buena. Y pues disfrútenla, ¿no? Sí, síganos en las principales plataformas de reproducción, en Cultivando Ideotas en Instagram y Facebook.
y en X cultivando_y latina. También en nuestros correos de contacto, en contacto@cultivandoideotas.com y en cultivandoideotas@gmail.com. Les vamos a traer muchos nuevos episodios y nuevas historias, Chavita. Sí, esténse al pendientes y pues buena semana. Y excelente semana. Muchas gracias.